sus presentaciones y vamos a tratar de apurar lo más rápido que se pueda para poder compartir la parte que nos quedó pendiente de la clase anterior. Bien. Antes que eso, quería saber si habían llegado a conversar con su, no sé si con sus coordinadores o con quién tienen que hacerlo en relación al examen que estaba pendiente. Entonces, suelen que vamos a coordinar de ese examen práctico. Como le comenté, doctora, yo conversé con usted por el tema de que esta semana que viene ya es el examen. Usted me dijo que ahorita como estamos haciendo teoría, solo nos correspondería teoría y el práctico sería posteriormente cuando se haga la práctica. Exactamente. Bueno, pero no has llegado a conversar con alguna de tus autoridades de la facultad. Fabiola nos tiene que informar esta semana si se va a llegar a dar el examen práctico, pero yo me imagino que ella coordinará con ustedes. Si en caso no llega a un acuerdo, ella me lo va a informar, que solamente sería el parcial y el final, como usted me indicó, ¿no? Bueno, sí, que realmente yo quisiera que averigüen bien porque si bien es cierto, nosotros tenemos la clase teórica, estamos llevando la parte teórica, la práctica, no les han programado, entonces realmente el curso está prácticamente incompleto. No sé cómo van a solucionar eso, no sé si van a reprogramar esas prácticas, pero en el caso que le reprogramen, igual, o sea, van a tener una nota de teoría y posteriormente cuando realicen su parte práctica tendrían que seguir comediando con esto. La universidad nos dijo que nosotros, se supone, práctica vamos a hacer. Eso es lo que no sé cómo lo la universidad sí, nosotros van a nos hacer dijo la parte práctica. Sí, que es en el mes de enero vamos a hacer la parte práctica, que ellos van a acondicionar el local de 28 de julio y ahí se daría la parte práctica. Lo que no quedó en claro, que es algo que tengo que conversar con Fabiola y preguntarle, es que si de todos modos se va a tomar el examen práctico de manera virtual, ¿no? Como se venía haciendo con cuestionarios. Pero por ejemplo en el curso de laboratorio, que es el que estamos llevando conmigo, no pueden hacerlo en su local de 28, se tienen que hacerlo en un hospital, ya que justamente la parte práctica implica estar en el laboratorio, ver el flujo dentro del laboratorio, poder ver los exámenes que se realizan en un laboratorio, y eso no lo van a tener en su facultad o en un laboratorio que puedan instalar en la universidad. Es muy difícil. No van a poder ver desde los equipos automatizados, pruebas manuales, todas las cosas se realizan en el hospital por ello mismo. Es más, parte de la parte práctica del laboratorio clínico es la discusión de casos clínicos que justamente son de hospital. Entonces, no sé cómo van a poder funcionar todo ello. Bueno, en todo caso, ya conversaremos posteriormente. Sí, doctora, claro, ya sería ya con su interpretado. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí, ahí sí le escuchamos mucho mejor. Aquí. Bien, entonces, como les decía, vamos a hablar el día de hoy dentro del laboratorio de las enfermedades hepáticas, que todavía concierne a la unidad 1 de las pruebas de función hepática. Muy bien. Tenemos en primer lugar que dentro de las funciones del hígado tenemos el metabolismo de carbohidratos. Ustedes conocen o saben ya por sus estudios en fisiología que el hígado o dentro del hígado se realizan múltiples funciones y todas muy importantes. Así que lo hace un órgano noble. El hígado, dentro del hígado se van a realizar el metabolismo de los carbohidratos y esto concierne a la homeostasis de la glucosa,
así como la síntesis, almacenamiento y movilización del glucógeno. Todo este proceso de la glucosa va a llevar en diferentes etapas, por decirlo así, que concierne la glucólisis, la gluconeogénesis, la glucogenogénesis, así como la glucogenólisis, cada una en diferente situación. Vamos a ver que la glucólisis, que, bueno, para tener un poquitín, darles un datito adicional, proviene del griego glicos, que significa azúcar, y lisis, que significa ruptura. Entonces, ¿qué es la glucólisis, o también denominada glicólisis? No es más que una serie de reacciones enzimáticas en las que se va a degradar la molécula de glucosa, con el fin de obtener, en algunos casos, 2 moléculas de piruvato, que es lo que va a producir energía para los diferentes procesos que se necesitan. Por lo tanto, vendría a ser esta ruta metabólica vendría a degradar la glucosa para la obtención de energía. Ahora, la gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de precursores diferentes a las hexosas, ¿no? Y se realiza esta en el citosol y en la matriz mitocondrial de los hepatocitos. La mayoría de reacciones toman lugar en el citosol. Vamos a ver que varios de los órganos en nuestro organismo necesitan de glucosa. Es así que, por ejemplo, el sistema nervioso central, así como los eritrocitos, tejido embrionario, todos estos requieren de glucosa. Solamente por ponerles un ejemplo, el cerebro humano requiere, que es un aproximado de 120 gramos de glucosa por día. Entonces, las células van a sintetizar continuamente glucosa de los precursores simples, como son el piruvato, el lactato, y también existen otros precursores importantes, como son el glicerol y varios aminoácidos. Esto en cuanto a la gluconeogénesis. La glucogenogénesis no es más que la ruta anabólica por la que se sintetiza el glucógeno. Entonces, este glucógeno, esta síntesis de glucógeno se lleva a cabo principalmente en el hígado y en menor medida en los músculos. En el caso de los músculos, este proceso se producirá justamente cuando el músculo necesita de esta energía, ¿no? Justamente va a almacenarla como glucógeno para poder utilizarla cuando sea necesario, por ejemplo, en los casos de ejercicio. Ahora, también tenemos la glucogenólisis. ¿Qué es esto? No es más que el proceso por el cual el glucógeno que está presente ya en el hígado se transforma en glucosa y pasa a la sangre. Entonces, todos estos procesos en relación a la glucosa se van a llevar a cabo en el hígado, en su mayor parte. En cuanto al metabolismo de grasas o de lípidos, vamos a ver que esta es una serie también de procesos en los cuales, vamos a ver aquí, se sintetizan los ácidos grasos, así como las lipoproteínas, la cetogénesis. ¿Y qué es la cetogénesis? Un proceso por el cual se producen cuerpos cetónicos como resultado del catabolismo de los ácidos grasos. Entonces, van a estar interrelacionados un proceso con otro. Así como también tenemos la síntesis de los ácidos biliares y la 25-hidroxilación de la vitamina D. ¿Y esto qué es? No es más que este conocido como también calcidiol, esta sustancia, es una prohormona que se produce en el hígado por la hidroxilación de la vitamina D3, que es el colecalciferol. Por lo tanto, esta posteriormente se convierte en los riñones en el calcitriol, que es la forma de la activa, digamos, de la vitamina D. Entonces, gran parte de los procesos metabólicos vamos a ver que se llevan a cabo en el hígado, y es justamente lo que nosotros vamos a tener que investigar con nuestras pruebas de función hepática.
vamos a ver acá también que tenemos que en el hígado se produce el metabolismo de las proteínas. Estas proteínas, que en su mayoría son proteínas plasmáticas, también incluyen algunos factores de coagulación. Se van a producir acá, a nivel del hígado. Además, se produce la urea a partir del nitrógeno de los aminoácidos, así como también hay catabolismo de bases púricas, pirimídicas. Son varios los procesos que se llevan a cabo en el hígado. En relación al metabolismo de las hormonas, también se ha visto que hay hormonas que se metabolizan y se secretan, como son las hormonas esteroideas. Un metabolismo de proteínas lipopeptídicas. Del mismo modo, vamos a ver que a nivel del hígado se llevan a cabo procesos de detoxificación mediante el metabolismo y excreción de las diferentes drogas. Acá incluimos los fármacos, medicamentos que se pueden ingerir, alcohol y todas estas drogas que en algún momento son administradas o ingeridas por cada persona. El almacenamiento, que ya mencionamos, de glucógeno, además de vitaminas como la A y la B12, de hierro, y del mismo modo el metabolismo y excreción de la bilirrubina. En general, estas son todas las funciones que se realizan por el hígado. Entonces, ¿cuál es la utilidad de las pruebas de función hepática? ¿Para qué nos van a servir estas pruebas? Vamos a ver. Primeramente, tendrán una función de tamizaje. ¿Por qué? Es una modalidad no invasiva de evaluación de la disfunción hepática, que si bien es cierto, las pruebas de función hepática, pocas son las que miden las funciones fisiológicas de forma específica, ya que la mayor cantidad de estas pruebas no van a ser específicas y van a medir en general la presencia del daño y la falta de permeabilidad de las vías biliares, pero no van a aportar esa especificidad. Del mismo modo pueden medir un patrón de enfermedad. ¿Cómo así? En este caso sí serían específicas porque van a diferenciar de hepatitis viral, de desórdenes colestásicos y enfermedad hepática crónica. Pueden evaluar la severidad, es decir, predecir el resultado de enfermedades semejantes a colangitis biliar primaria, así como el seguimiento, evaluando la respuesta a terapia como la hepatitis autoinmune. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que si bien es cierto, estas pruebas nos aportan muchos alcances en cuanto a ver la función en realidad del hígado, así como nos van a permitir evaluar la permeabilidad de las vías biliares. Muchas de ellas no son específicas y las tenemos que tomar en conjunto, es decir, varias pruebas juntas apoyadas en la clínica para poder llegar a una conclusión. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de estas pruebas de función hepática? Carecen de sensibilidad y también carecen de especificidad. ¿Por qué carecen de sensibilidad? Porque pueden ser normales en ciertas enfermedades hepáticas, como la cirrosis. ¿Y por qué carecen de especificidad? Porque no son específicas para una enfermedad en particular. Entonces, podríamos decir, ¿y por qué las vamos a solicitar si no nos ayudan tanto? En realidad, estas pruebas de función hepática no podemos interpretarlas como resultados normales aislados, sino tenemos que utilizar paneles, tenemos que utilizarlas en conjunto, de tal modo que podamos identificar o menos aproximarnos al diagnóstico de las enfermedades hepáticas de las cuales estamos sospechando. Esto debido a que las pruebas pueden ser anormales en muchos procesos que no son precisamente de origen hepático. Y eso lo vamos a ver más adelante, ya que estas sustancias que también son sintetizadas por el hígado también se encuentran en otros órganos. Es por eso que no son específicas. Por ejemplo, podemos encontrar alteraciones de estas mismas pruebas que vamos a ver ahora
en los casos de sepsis, de infarto agudo de miocardio, de infecciones, por ejemplo, como la brucelosis, incluso en endocarditis bacteriana subaguda, en muchas otras enfermedades que no están directamente relacionadas con el hígado. Bien. Entonces, estas pruebas podríamos agruparlas en pruebas bioquímicas tradicionales, no tradicionales y pruebas funcionales. Las pruebas bioquímicas tradicionales estarían comprendiendo las bilirrubinas, aminotransferasas, fosfatasa alcalina, la gamma-glutamitranspeptidasa, albúmina, la troponina. Pruebas bioquímicas no tradicionales como el amonio, el recuento plaquetario, recuento de leucocitos, colesterol, así como algunas otras pruebas funcionales como es la gamografía, las pruebas de aliento. Bueno, son muchas las pruebas porque son muchas las funciones que vamos a querer analizar en cuanto al hígado. Vamos a ver que si podemos volverlas a reagrupar, ya esto en relación a las funciones del hígado, también podríamos ver que la capacidad para transportar aniones orgánicos puede estar alterada cuando hay una alteración de las bilirrubinas séricas, del mismo modo con la bilirrubina urinaria. Cuando puede existir un daño en el hepatocito, cuando las pruebas de enzimas séricas están alteradas, como son las aminotransferasas, la fosfatasa alcalina, gamma-glutamitranspeptidasa, la sucronicotidasa, la leucina, todas estas o algunas de estas están alteradas pueden hacerme pensar en un daño del hepatocito. ¿En qué casos podría ser alterada entonces la capacidad biosintética? Justamente cuando hay una alteración en aquellas sustancias que son producidas por el hígado, como son las proteínas séricas, dentro de estas la más importante la albúmina, la ceruloplasmina, procolágeno, y todas estas otras pruebas, sustancias que nos indican de forma indirecta que puede haber una alteración a este nivel. Entonces, dentro de las pruebas de función hepática, se van a incluir todos estos parámetros bioquímicos. Sin embargo, es importante mencionar que de todas estas, solo la bilirrubina, la albúmina, y la actividad de la protrombina son las que pueden medir la capacidad funcional del hígado, siendo las demás simplemente potenciadoras, potenciales indicadores del daño hepático. ¿Por qué? Porque estoy sospechando con estas pruebas que puede haber un daño hepático. Sin embargo, las que me van a indicar de forma más directa vendrían a ser la albúmina, el tiempo de protrombina, la protrombina, así como las bilirrubinas. Entonces, hablemos de estas pruebas. Las bilirrubinas. Primeramente, la bilirrubina viene a ser un producto de degradación del catabolismo de la hemoglobina, que está presente en el suero de manera no conjugada. Vendría a ser la bilirrubina indirecta, que es liposoluble. O también podemos tener la conjugada, que es la bilirrubina directa hidrosoluble. Esto una vez que es metabolizada en el retículo neoplásmico liso del hepatocito, debido a la intervención de una enzima que es la gluconiltransferasa. Entonces, vamos a ver que estas bilirrubinas son de dos tipos. Como bien dice acá, no conjugada es por la degradación de la hemoglobina, aproximadamente 4 miligramos por día. Y es transportada al hígado en unión con la albúmina plasmática, o estas proteínas plasmáticas insoluble, dijimos, y no puede excretarse. Ahora,
Durante el paso por las células hepáticas se conjuga con el ácido glucurónico, dando lugar a la bilirrubina directa, que es soluble en agua y puede ser excretada por flujo. Esto en relación a la bilirrubina. Pero ¿en qué casos podría elevarse la bilirrubina? La bilirrubina indirecta se eleva en los casos de hemólisis, deficiencia de la glucoroniltransferasa, la incapacidad para la conjugación. En estos casos vamos a ver que esta bilirrubina indirecta va a estar aumentada. Además tenemos también que mencionar que en algunas enfermedades en las que hay una producción excesiva de bilirrubina, como por ejemplo, aparte de la hemólisis, cuando hay este problema para la conjugación, estaríamos hablando del síndrome de Gilbert o Crigler-Najjar, como un ejemplo. Y en relación a la bilirrubina directa se observa en obstrucción de los conductos biliares y en disfunción del parénquima hepático. Es importante también mencionar que, por ejemplo, cuando se trata de un caso de hemólisis, estos son fácilmente identificables porque es suficiente con un frotis sanguíneo. Vamos a ver a estos eritrocitos que están fragmentados, alterados, y que me va a confirmar el diagnóstico de hemólisis. Si yo quisiera hacer un diagnóstico diferencial, lo que no pasa con las otras patologías, por ejemplo, de la bilirrubina directa, en que ya tenemos que hacer uso de otro tipo de pruebas para poder diferenciarlas. Vamos a ver en este cuadrito. Tenemos la hiperbilirubinemia indirecta, la hiperbilirubinemia directa y la mixta, tanto en niños como en adultos. ¿Cuál podría ser las causas más frecuentes en el caso de niños? De la hiperbilirubinemia indirecta, será entonces la ictericia fisiológica. Hablamos de ictericia fisiológica después de las 24 horas y hasta los 7 días. En el síndrome de Arias-Crigler-Najjar, como mencionamos, y la ictericia por leche materna. Y en el caso de adultos, hemólisis. En el caso de niños también puede haber hemólisis, pero estamos hablando de los casos más frecuentes. En el caso de adultos, hemólisis, del mismo modo, síndrome de Gilbert, hematomas, hepatitis, eso sí va a depender de la etapa, y la cirrosis también dependiendo de la etapa. En estos casos vamos a ver hiperbilirubinemia indirecta. ¿Y en qué casos veríamos una hiperbilirubinemia directa? Niños, infección familiar, hepatitis viral, malformaciones obstructivas. Y la mixta, el hepatitis viral. Y en el caso de adultos también la cirrosis. Tenemos que tener en cuenta que en todos estos casos se pueden presentar este tipo de hiperbilirubinemia. También mencionamos que en el hígado se secretan las proteínas. Y también dijimos una de las pruebas que uno de los indicadores que pueden servir para identificar la función de forma más específica del hígado es la albúmina. Por lo tanto, vamos a ver que el hígado produce aproximadamente 50 miligramos por día de estas proteínas. La mayoría, con excepción de las inmunoglobulinas, son la albúmina, fibrinógeno, transferrina, ceruloplasmina, aptoglobinas. Y de todas estas, la albúmina es la más importante. Por lo tanto, la hipoalbuminemia podría ocurrir en diversas enfermedades crónicas. Vamos a ver que esta albúmina, por lo mismo que es la más importante, también tenemos que saber que tiene un tiempo de vida media de 20 días. Por lo que no es un buen indicador en los casos de los cuadros agudos,
por el mismo tiempo de vida media que está tiene. Ahora, más bien en el caso de hepatopatías crónicas, avanzadas sobre todo, se va a producir una hipoalbuminemia debido a la disminución en su síntesis, así como a la hemodilución y malnutrición que se produce justamente en este tipo de casos de hepatopatías crónicas. Entonces, junto a la bilirrubina y al tiempo de protrombina, son parámetros analíticos muy importantes que se emplean para el estadiaje de la cirrosis y que permite establecer un pronóstico en este tipo de pacientes. Pero junto a las pruebas que dijimos, a las bilirrubinas y al tiempo de protrombina. Entonces, ¿qué es el tiempo de protrombina? Vamos a ver que en el hígado se sintetizan varios de los factores de coagulación. Además, tiene un tiempo de vida media corto. Por lo tanto, en este caso, es útil para la enfermedad hepática de tipo agudo. Vamos a ver también que esta protrombina, este tiempo de protrombina va a estar alterado en las enfermedades hepatobiliares, pero también puede estar asociado tanto al déficit de vitamina K, que es una vitamina liposoluble, que puede estar con alterada su absorción, como también puede deberse al déficit de su síntesis por una insuficiencia hepática. Entonces ahí tenemos que ver cuál es la etiología, si es por una alteración en su síntesis o es por una alteración en relación a la vitamina K. Por lo mismo, pese a que esta es una de las más específicas, fíjense, también tenemos algunos problemas para poder discernir entre una y otra alteración. Dentro del tiempo de protrombina, tenemos que hablar de todas maneras del INR. ¿Y qué es el INR? Es el índice internacional normalizado, o por sus siglas en inglés, International Normalized Ratio, que es un parámetro relacionado con el tiempo de la protrombina y que se usa para conocer la capacidad de la coagulación. Ahora, este está recomendado, ¿cuál es la función que cumple este INR? Viene a ser un índice para estandarizar el tiempo de la protrombina en este caso. Justamente por ello es que se utiliza como un indicador de daño tóxico, que puede ser por acetaminofén, así como también en las hepatitis alcohólicas. Como un ejemplo, porque van a ver que esto se utiliza incluso dentro de los perfiles de coagulación. ¿Por qué? Porque el tiempo de protrombina, y en este caso el INR, es un indicador directo de cómo ustedes están produciendo los demás factores de coagulación. Seguidamente tenemos las aminotransferasas. ¿Y qué son estas aminotransferasas? Enzimas catalizadoras del metabolismo del traslado de un grupo amino de un alfa aminoácido a un alfa cetoácido. ¿Qué es esto entonces? Vamos a ver qué son las enzimas, cuya función es intracelular y por lo tanto su detección o la alteración en su detección nos refleja que hay una alteración dentro de este hepatocito. ¿Y cuándo se va a alterar este hepatocito? Cuando hay una necrosis o una destrucción del mismo. Por lo tanto, son de gran utilidad para identificar el daño hepatocelular. Pero no nos pueden evaluar ni la gravedad ni el pronóstico. ¿Por qué? Porque son bastante inespecíficas en este sentido.
Entonces vamos a ver qué pasa. Estas son de dos tipos. Las más frecuentes son la alanina aminotransferasa y la aspartata aminotransferasa. Empezamos con la aspartata aminotransferasa, que también se denomina TGO, que es la transaminasa glutámico-oxalacética, y la alanina aminotransferasa o transaminasa glutámico-piruvaca, TGP, que anteriormente es así como se conoce. Okay. La AST, o también denominada la aspartata aminotransferasa, se encuentra en diferentes localizaciones además del hígado. Vamos a ver que puede estar presente en el corazón, pulmones, músculos, páncreas, tejido adiposo, cerebro, riñón, eritrocitos, leucocitos. Aquí radica su inespecificidad. Sin embargo, la ALT o la aminotransferasa, esta solo se encuentra en el citoplasma hepático. Por lo tanto, esta sí es más específica que la AST. Ahora, cuando los niveles de ambos están elevados, nos estarían indicando que hay una lesión o necrosis de los hepatocitos. Sin embargo, la elevación o la magnitud de esta elevación no se correlaciona con la gravedad o la extensión de la misma, por lo tanto no tiene valor pronóstico. Entonces, si bien es cierto, sí son indicadores, o como decirlo, en los casos de una necrosis hepática, en el caso de una insuficiencia hepática, estas van a estar muy alteradas. Los valores van a estar muy elevados. Pero eso no quiere decir que pueden estar elevados también en otras circunstancias, sobre todo en el caso de la ST. En el caso de la LT, también va a ser útil para el seguimiento de las hepatitis virales. Por lo mismo que dijimos que esta solamente se encuentra en el citoplasma hepático. Entonces, sí nos puede ayudar incluso al seguimiento, pero solamente estamos hablando de la LT. Entonces ahora veamos en qué casos pueden estar elevados en forma aguda y en forma crónica estas enzimas. Vamos a ver que la elevación moderada crónica ¿en qué causas hepáticas? Cuando hay una deficiencia del alfa-1 antitripsina, hepatitis autoinmunes, hepatitis viral crónica, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, estetosis hepática. Pero también la vamos a encontrar elevada, estamos hablando del LT más elevada que la ST, en causas no hepáticas, como la flora celíaca y el hipertiroidismo. Ahora, también podemos encontrar elevaciones moderadas crónicas al revés, es decir, la ST mayor que la LT, ¿en qué causas hepáticas? Daño por alcoholismo y cirrosis. Pero también hay causas no hepáticas, como el hipotiroidismo y las miopatías. Fíjense, si bien es cierto, son de gran ayuda, pero son inespecíficas. ¿En qué casos tenemos elevaciones graves agudas? De la LT mayor en relación a la ST. En las causas hepáticas, en este caso, en elevaciones agudas graves, acá solamente encontramos causas hepáticas. Por lo tanto, sí tenemos que tener muy en cuenta cuando la LT está mucho más elevada que la ST, porque en este caso el origen sería de causa hepática, como es la hepatitis viral, tóxica autoinmune, enfermedad de Buchiari, isquemia, divertidas obstrucción biliar. En estos casos, sí tenemos que tener muy en cuenta esta relación. Pero también encontramos una mayor elevación de la ST en relación a la LT. En este caso, sí tendremos que tener causas hepáticas, vendrían a ser medicamentos y toxinas, intoxicaciones, drogas.
y también en causas no hepáticas, como la rhabdomiolisis. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta los valores tanto para la ALT como para la AST, que fluctúan en el caso de varones entre 10 a 40 unidades por litro y en el caso de mujeres de 7 a 35. Estos son valores referenciales porque va a depender mucho del laboratorio, así como también de los grupos poblacionales. No se tiene estadísticas en cuanto a muchos trabajos realizados, por ejemplo, en Latinoamérica. Hay variaciones en relación a poblaciones europeas. Generalmente tenemos valores que se han estandarizado, estos son de poblaciones europeas, entonces hay que tener siempre en cuenta esto para, es por eso que se recomienda guiarnos de los valores referenciales de cada laboratorio e inclusive es importante la metodología que se utiliza en cada uno de estos. También es importante que por lo mismo que encontramos que tienen otro tipo de localizaciones, sobre todo en el caso de la AST, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, también va a variar de acuerdo al índice de masa corporal. Entonces va de la mano con esto. Ahora vamos a ver que existe relación, como hemos visto, tanto de la AST con la ALT. Por lo mismo vamos a ver que en los casos de daño hepático por alcohol, por ejemplo, si el nivel de AST es mayor de 300 unidades por litro, o si la relación de AST a ALT es mayor a 2, estaríamos hablando de un daño hepático por alcohol. ¿Cómo es esto? Este cociente sérico suele tener un valor de 0,8. Debería tener un valor de 0,8. Entonces, cuando es mayor de 2, estaríamos hablando que ya existe un daño hepático, en este caso, por alcohol. Por ejemplo, en el daño muscular, la ST-ALT va a estar mayor de 3. En los casos de miopatía crónica, la relación de esta será de 1, o mayor de 1. Por lo mismo, tenemos que tener en cuenta también este cociente de la ST-ALT. Con esto, la creatinfosfoquinasa y la aldoasa, esto lo vamos a ver cuando vemos marcadores cardíacos, también nos van a permitir diferenciar entre un daño muscular de un daño hepático, porque en ambos casos este cociente va a estar elevado. Bien. Ahora hablemos de la fosfatasa alcalina. Vamos a ver que mientras las otras enzimas de los hepatocitos están presentes más que nada, sobre todo hablando de la LT, en los hepatocitos, en el epitelio biliar, en el caso de la gamma-glutamitranscriptidasa, la fosfatasa alcalina se localiza en el hígado, también en el hueso, el intestino e incluso en la placenta, en el riñón. Por lo tanto, nuevamente es inespecífica. Si hablamos del hígado, vamos a ver que esta fosfatasa alcalina se encuentra a nivel de la membrana canalicular de los hepatocitos. Entonces, ¿cuál va a ser su función metabólica en el hígado? Transporte de los lípidos al intestino y la calcificación ósea. Vamos a tener en cuenta también en relación a la fosfatasa alcalina que por lo mismo que se puede encontrar en la placenta, en mujeres embarazadas puede incluso hasta doblar su valor. Y también en los adolescentes que están en crecimiento, por su misma disposición en el hueso, pueden hasta triplicar los valores normales séricos.
Tenemos que tener muy en cuenta esto cuando hagamos un dosaje en estas poblaciones. Entonces, ¿cuál va a ser su valor clínico principal? Es la detección de los trastornos colestásicos asociados a obstrucción del flujo biliar, justamente por su disposición. Y también en los casos de histeresia. Bien. Entonces vamos a ver este algoritmo. ¿Qué es lo que vamos a hacer frente a la alteración de las pruebas de función hepática en los pacientes que presenten esto? Primeramente tendremos que identificar la normalidad predominante, es decir, cuáles son los valores de las pruebas de función hepática que están más alterados. Si encontramos un aumento, por ejemplo, aislado de la bilirrubina indirecta con una fosfatasa alcalina y aminotransferasas normales, entonces podríamos estar pensando en una hemólisis. ¿Y cómo que lo vamos a comprobar? Dijimos con un frotis, con un estudio, una prueba de lámina periférica que me ayude a identificar la hemólisis directamente. Ahora, cuando encontramos elevación de fosfatasa alcalina y o gamma-glutamitransferasa, así como la elevación de las aminotransferasas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el primer caso, tendremos que ver si también existe una elevación de la bilirrubina directa o si es que hay una alteración combinada con elevación de las otras aminotransferasas. En ambos casos debemos hacer un ultrasonido abdominal para poder confirmar el diagnóstico de una obstrucción extrahepática, o en tal caso también podemos hacer una CEPRE con anticuerpos y biopsia. Es decir, ingresar directamente a obtener la biopsia hasta las vías biliares. Esto nos puede confirmar el diagnóstico de una hepatopatía obstructiva. Cuando están elevadas las aminotransferasas, tenemos que ver cuán elevadas están. Por ejemplo, si supera 10 veces su valor normal, entonces tenemos que ver si este incluso supera los 25, investigar virus, fármacos tóxicos. Pero si está entre estos niveles, entre 10 y 25, podríamos estar pensando en hepatopatías crónicas, que pueden ser por alcohol, virus también, pero ya crónicas. No hablamos en este caso hablamos de casos agudos, así como hemocromatosis, enfermedad de Wilson, Chiari, las infiltraciones. Ahora, cuando esta elevación es menor de 10 veces, tenemos que ver si es de 5 a 10 o menor de 5. En ambos casos, un ultrasonido nos va a ser de gran ayuda para poder, y luego también para poder investigar las patologías que mencionamos anteriormente, o en los casos, perdón, disculpe, en los casos de hepatopatías por alcohol o virus, así como por la enfermedad hemolítica de la paciente. Como habrán podido ver, las pruebas de función hepática son un conjunto de análisis bioquímicos inespecíficos. Su análisis se basa en una adecuada combinación de pruebas, historia clínica detallada y sobre todo el contexto del paciente. Una interpretación cuidadosa nos va a permitir aproximarnos o establecer el diagnóstico certero, por ejemplo, si en los casos, por ejemplo, de virus, infecciones virales, hepatitis virales, y elegir adecuadamente los exámenes complementarios que vamos a poder realizar según sea el caso. Por lo tanto, solo el uso racional y combinado de las pruebas hepáticas, siempre marcadas en el contexto clínico, no lo olviden chicos, permitirá un mejor aprovechamiento en beneficio del paciente. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Sí, doctora, usted dijo que la fosfatasa alcalina se triplica en adolescentes y en mujeres embarazadas se duplica el valor. ¿A qué se debe esto? Justamente por su ubicación. Hemos dicho que se encuentra en la placenta. Así es. Entonces, va a haber, en el caso de, si encontramos también que puede estar en la placenta de las mujeres embarazadas por el mismo hecho de que va a estar estimulado su crecimiento, perdón, el crecimiento de la placenta, y encontramos la fosfatasa alcalina como parte de esta, entonces también va a verse estimulada su producción y puede incluso llegar a doblar su valor normal. En el caso de los adolescentes, en la etapa de crecimiento, hablamos de mujeres entre los 11 y 13 años, que es donde tienen la etapa de crecimiento de forma más acelerada, así como los varones entre los 13 y 15 años aproximadamente, en estas etapas incluso puede llegar a triplicar su valor. ¿Pero por qué? Porque se encuentra justamente a nivel de los huesos. Entonces, como en esta etapa los huesos van a tener un desarrollo exagerado, por decirlo así, muy acelerado, del mismo modo se estimula la producción de la fosfatasa alcalina, y ese es el motivo. Gracias, doctora. Otra pregunta, chicos. Doctora, una consulta más. Yo he visto que hay jovencitos que tienen ictericia en las escleras y cuando se le han llevado al laboratorio, o sea, para realizarle exámenes, ha salido que no tienen nada. ¿Y eso por qué se debe? No, pero es que no va de la... no habría relación. Una ictericia, si es que realmente es una ictericia, tiene que ir de la mano de niveles alterados de las bilirrubinas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se confunde esta ictericia. Puede ser por ya problemas a nivel de la misma esclera, que no necesariamente es ictericia, sino puede ser incluso, a veces se confunde el mismo pterigio que presentan algunas personas, no solamente jóvenes, adultos, y bueno, aparenta una ictericia que no es. Pero si es que realmente es una ictericia, y esto no solamente tenemos que ver que bueno, las escleras estén algo amarillentas, sino también tenemos que ver si la o parte, mejor dicho, de la esclera, sino toda la esclera tiene que estar de un color amarillento. Y es por eso que para evaluar una ictericia no solamente basta verlo de frente a un paciente, sino que se tiene que elevar un poco el párpado superior y pedir al paciente que dirija la mirada hacia abajo para poder evaluar la mayor parte de la esclera y ver si realmente se trata de una ictericia. No Doctora, otra pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la relación entre la AST y la ALT, ¿hay un valor parámetro o siempre puede ser aproximadamente 0.8? No, el valor, el cociente es de esta relación es de 0.8. ¿Aproximado o hay un parámetro de tanto a tanto? Ya. No, el valor, digamos, promedio es de 0,8. El valor va de 0,7 a 1. Ah, de 0,7 a 1, ese es el parámetro. Así es. Así es. Ya, doctora, y tomamos gracias. como promedio 0,8. Ya, gracias. Okay. Doctora, una consulta. En el caso de que... Sí. Buenas tardes. En el caso de que encontramos un paciente que tiene las transaminasas elevadas, superior a 2, entonces podría ser que tenga una hepatitis alcohólica. No, estamos hablando de del cociente de, a ver, vamos a repasar acá. Estamos hablando ya del cociente, o sea, de la relación de AST y de la LT. Si esta relación es superior a 2, hay un daño hepático.
que la mayoría de las veces puede ser por alcohol, porque estamos hablando de más del doble de esta relación. Podría ser un daño hepático por alcohol, no necesariamente en todos los casos, pero sí existe un daño hepático que en su mayoría es producida por alcohol, que es el que produce el mayor daño hepático. Entonces ahí tenemos que investigar si el paciente pues realmente es un paciente alcohólico o si ingiere algún tipo de droga, fármacos, ¿no? O qué otro antecedente ha tenido, pero nos sugiere que puede ser por alcohol. Doctora, buenas tardes. Una consulta. Buenas tardes. Doctora, si hablamos de que en la gestación, por el tema de la placenta, se elevan los niveles, ¿hasta dónde podemos normal y ver que ya está entrando lo patológico? ¿Cuáles son los valores? Estamos hablando que puede estar en un valor duplicado. Como les decía, entonces tenemos que tener sus rangos referenciales, porque fíjense que el caso de la fosfatasa alcalina tiene un rango aproximadamente entre 45 y 145 unidades internacionales por litro. Y si hablamos que puede doblar esto, estaríamos hablando aproximadamente hasta 300 unidades internacionales por litro. Por encima de esto, debiéramos de considerarlo patológico. Ok. Gracias, doctora. Suelen, por favor, si fueras tan amable de ir compartiendo las presentaciones de tus compañeros. Ya, doctora, voy a ver si lo puedo fijar porque yo no tengo esa opción, voy a tratar. Ya. Bueno, en todo caso, mejor trato de compartirlo yo mientras seguimos con las preguntas para, bueno, ya si es que no se puede. Ya, si no puedo, ya yo le ayudo ya, doctora.